Bueno, pues voy a intentar dar una pincelada de los aspectos que considero que son claves cuando vas a diseñar una solución de Internet de las cosas, ¿vale? Si algunos han planteado hacer alguna solución de este estilo, pues tenéis que tener en cuenta o sugiero que tengáis en cuenta una serie de detalles que os contaré a continuación, ¿vale? ¿Qué es una solución de Internet de las cosas para vosotros? Puede ser automatización de tareas, por ejemplo. Pero eso no es necesariamente una solución. Una automatización de tareas puede ser sin Internet de las cosas. Es un automatismo que pasa a ser un autómata, ya lo sé. El Internet de las cosas es que el propio autómata piense por sí mismo. Es como, por ejemplo, el meter un programa en el programador de la calefacción, o quitar el programador, poner un IO que en vez de estar programándolo, él piense por su cuenta y dice, ahora baja la temperatura, ahora tengo que cambiar los registros. Bueno, para mí es algo más, ¿vale? Internet de las cosas son las cosas conectadas a una red en la que transmites información. O sea, no solamente el autómata se queda, hace una tarea, sino que la tarea que hace, o el resultado de la tarea, o la medición de la tarea que hace, la transmite. A mí esa es una de las claves que transmitas. Internet de las cosas, hasta hace poco, quien utilizaba Internet eran las personas. Sí. Internet de las cosas es que las cosas pasan a utilizar Internet u otra red, no tiene por qué ser Internet. Lo que pasa es que, bueno, si te conectas a Internet, pues tienes más fácil llegar al otro lado del mundo. Si te conectas a una red que provees tú, o que utilizas de un proveedor o de un operador, pues entonces ya ahí puede que esa red no esté conectada a Internet. Por ejemplo, una red wifi. Y luego está el problema de que cuando tú te conectas, detrás hay una persona, pero cuando conectas un objeto, no hay una persona vigilando y puede haber problemas. No necesariamente tiene que haber una persona. O sea, la cosa que se conecta, la cosa que hace su tarea, no, la transmite al exterior. Y no tiene que haber una persona detrás. ¿Qué ocurre? Que eso tiene un problema. Recuerdo el caso de una cámara inteligente de vigilancia que pusieron, que en principio era IoT, y como tenía un poco de memoria, desde esa cámara empezó a mandar spam. Sí, porque como no hay nadie vigilándola. Bueno, pero no es porque no hay nadie vigilándola, es porque no se tienen. Normalmente en los diseños la seguridad no se tiene en cuenta. O sea, que se debería tener en cuenta en el diseño inicial, pero normalmente persigues la funcionalidad primero y luego, si haces una segunda derivada, le añades la seguridad, que normalmente no suele ser tan seguro porque no lo has diseñado pensando en la seguridad desde el principio. Pero no es porque, para mí la definición de una solución de Internet de las cosas aspira a que sea desatendida. Entonces, que no necesites a nadie. Y uno de los motivos es porque, al final es un tema, ahora lo veremos, pero bueno, es un tema de conseguir ganar una funcionalidad que antes no tenías con una solución de Internet de las cosas, pero a un coste que el valor que te aporta esa solución sea mayor que el coste de la solución. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace años había yo intento apoyar a gente que innova, hace desarrollos y demás, y hace años, pues en el Parque Tecnológico de Leganés había equipos que se postulaban a ganar una beca de innovación para desarrollar su propio producto. Y había una propuesta de monitorización de una planta, como el desarrollo de un sistema IoT. La planta costaba 10 euros, si tú te vas a una tienda y la compras, y la solución que monitorizaba que la planta estuviera bien y la regadas 200. y tal, vale, costaba como 200 euros. Entonces, bueno, pues el coste ahí, aparte que, bueno, luego tienes que ver si realmente. Entonces, ahí es cuestionable. A ver, para aprender sin duda está fenomenal, pero bueno, tú siempre tienes que ser muy consciente que en este tipo de soluciones, bueno, y en general, porque si no, como ejercicio académico, como ejercicio de aprendizaje está muy bien, pero si tú quieres después utilizar estas soluciones o darlas, que la gente las use,
Pues el coste tiene que ser inferior al valor. Lo mismo es un seguro. Yo pago el seguro de mi coche. ¿Por qué? Porque el seguro, si tengo un accidente, el seguro me va a cubrir unos costes que de otra forma no. Pero bueno, si el seguro fuese tan alto o superior al coste del coche, pues no contrataré el seguro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el coste, bueno, sois ingenieros o aspirantes a ingenieros. El coste lo tenéis que tener siempre súper metido en la cabeza, porque no solamente tenéis que conseguir que funcione, que por supuesto tenéis que funcionar, tenéis que conseguir que funcione de una manera fiable y a un coste que lo haga sostenible, que lo haga atractivo y que tu solución pues termine instalándose o termine funcionando. Entonces, el tema del coste es una cosa, pero vamos, en el tema de Internet de las cosas, como decía, son las cosas las que se conectan a Internet, no son las personas, a Internet o a una red. Y normalmente se conectan o bien para intercambiarse datos entre los distintos dispositivos o bien para enviar información que o han recolectado o se han intercambiado o han normalmente que han recolectado o han procesado, pero eso no es tan usual, en el propio dispositivo, y lo transmiten a un sitio donde esa información se convierte en valor. O sea, esa información, por ejemplo, estoy midiendo la temperatura. Bueno, eso en principio... Necesitas un sensor que transforme la temperatura en valores digitales y luego esa información... Hoy día tienes sensor de temperatura por menos de un euro. Pero luego necesitas una inteligencia que interprete esos Por ejemplo, si la temperatura sube, no sé, lo pongo en una cámara frigorífica, que tiene que estar a menos 20 grados. Si de repente cae la temperatura a menos de 10, pues existe el riesgo de que se rompa la cadena de frío. Si lo que hay dentro de ese congelador cuesta, si es una cámara grande y yo qué sé, tienes ahí carne congelada y se rompe la cadena de frío, pues ese coste va a ser muy alto. Entonces ahí sí, ahí tu solución IoT en principio va a tener un coste inferior al valor de lo que tiene la cámara frigorífica. Entonces va a ser muy interesante que lo puedas detectar y que puedas actuar sobre ello, ¿no? O sea, al final se trata de detectarlo y actuar de manera autónoma o bien comunicándoselo a una persona para que actúe. Pero bueno, eso es un poco... para mí el Internet de las cosas es eso, es que los dispositivos no solamente es un autómata programable, como se para, es un autómata o es un programador, sino que además interacciona con el exterior. E interacciona con el exterior o bien de manera autónoma o bien proporcionando información que tratándola se va a convertir en información valiosa para toma de decisiones. ¿Vale? ¿Qué es una característica de estos dispositivos en general? La Raspberry es un pepino, pero se cuesta también. O sea, una Raspberry hoy yo la compré más barata, creo recordar, yo nunca subí. Yo tengo una Raspberry 3 yo me hice un máster en Internet de las cosas hace tiempo y creo que entonces costaba menos. Pero bueno, una Raspberry es un ordenador. Es poco, probablemente para una solución general, una Raspberry sea demasiado aparato para tu funcionalidad. Porque normalmente en muchísimas de las aplicaciones de Internet de las cosas necesitas medir algún parámetro o una serie de parámetros al mínimo coste posible, ¿vale? Y transmitirlo al exterior al mínimo coste posible. El Google, cuando antes tenía los servidores en su despacho, tenían hecho lo que era un sensor de temperatura que te iba diciendo la temperatura y te iba mandando, gracias a Zoe, a la página web. Sí. Que Zoe era un automatismo que crearon en el lenguaje Python. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando se incendió el departamento de informática, chafó. Pero eso no se detectó. No se detectó porque primero saltaron los automáticos. Al saltar los automáticos se apagó el servidor y nada. Bueno, las características normalmente de una solución de Internet de las cosas es que para hacerlo barato pues tienes una capacidad limitada. Vuelves un poco a los orígenes de la informática. Yo he trabajado con sistemas, tengo más edad que vosotros, y he trabajado con sistemas que estaban diseñados, por ejemplo, los ficheros de configuración eran
casi ceros y unos, porque el coste de la memoria o del espacio en disco. O sea, que tú trabajaste con el lenguaje ensamblador. He dicho algo de los ensambladores, sí. El MP la vida era eso. Era una mierda. Bueno, a ver, entonces era lo que había. Coño, Hoy día es mucho más fácil trabajar. Tenéis herramientas mucho más potentes, tenéis entornos de depuración mucho más potentes y yo sugiero que los aprovechéis. O sea, hay chips hoy día por 1, 2, 3 euros que te incorporan memoria, te incorporan capacidad de comunicación, y eso sí que a ese coste sí que es viable desde el punto de vista de valor, economía y... Ya lo sé. El detector de la luz que hoy ponen en casi todas las comunidades, ese lleva incorporado el detector, el temporizador, la transformación de la electricidad y la interpretación del código. Y antes era por separado. Sí. De hecho, yo os voy a contar una solución. Mientras estoy trabajando en una solución, desarrollando una solución en la que uno de los hechos diferenciales era que en el propio modem incorporábamos la solución, que eso no suele ser lo normal. Lo normal cuando tienes un dispositivo IoT es que tienes el modem de comunicaciones y luego pones un chip aparte para que ejecutar la lógica de tu sistema. En este caso, bueno, hay modems que tienen procesadores bastante potentes y que incorporan memoria, y lo ideal es hacerlo así. Minimizas el número de componentes electrónicos y eso te permite pues, que sea más barato, que consuma menos, que sea más pequeño, en fin, te da una serie de ventajas que haciéndolo así, pues al final puedes fabricar dispositivos que el valor de la solución se acerque o sea más factible el desarrollo de tu solución que la puedas vender que de la otra forma. ¿Vale? Bueno, ¿qué problemas tienen los dispositivos de Internet de las cosas? O problemas o limitaciones. Normalmente tienen una capacidad de proceso limitada, una memoria limitada. Depende del procesador que elijáis, pero bueno, a veces no tienes un sistema operativo que te dé funcionalidades, tienes que acceder a bajo nivel a las interfaces o a los buses, dependiendo. Y luego, pues, en muchas ocasiones las soluciones de Internet de las cosas se ven expuestas en muchas ocasiones, pues están en el exterior, son soluciones que están en movimiento y eso complica. Al estar en el exterior, pues tienes que ser resistente a la climatología, da igual que llueva, porque persigue siempre que la solución esté siempre operativa. Entonces, bueno, tu solución tiene que soportar las inclemencias del tiempo, no siempre, o es bastante usual que no tengas una fuente de energía estable, fiable, a las que puedas... Sí. Dependiendo de bueno, la puedes utilizar el cableado de la playa. Bueno, eso es ilegal en principio. Tú lo puedes coger y conectarte legalmente a una farola, por ejemplo, o quitarle el cableado a tu vecino y ponerte a ti para tu cosa. Hombre, se puede hacer simplemente es un diferencial y no te pilla. Nada, te está equipando una electricidad que no es tuya. Ya lo sé. Entonces, bueno, pues tienes que tener en cuenta una serie de cosas que a lo mejor en un ordenador, por ejemplo, usual, pues está en el interior, está fijo y tiene electricidad, tiene una serie de ventajas y aquí tienes que lidiar con ellas. Además de que, bueno, pues el coste, ya os digo, el coste lo tenéis que tener siempre muy presente y en una solución IoT puede ser, o normalmente es la clave, el coste, suele ser una de las claves más importantes para que la solución sea viable. Entonces, eso tenéis que ser muy conscientes. Sí, eso lo sé yo por documentación. En documentación, por ejemplo, hay un montón de documentación sin digitalizar. ¿Qué ocurre? Hicieron cálculos y dijeron, no nos compensa digitalizarlo porque cuesta muchísimo. Entonces, en vez de digitalizarlo, lo que han hecho es indizarlo. Es decir, saben lo que hay, pero para acceder a él tienes que ir a papel. ¿Me explico? Sí. Hoy día existen soluciones OCR muy potentes que no pueden utilizar también. Pero bueno,
son maneras de hacer soluciones. En este caso, centrados en el interior de las cosas, pues tenéis que lidiar con estas limitaciones y las condiciones del entorno, que no son, en muchas ocasiones, no son las más sencillas de operación, ¿vale? Antes de que sigas, cuando decías falta de memoria, ¿te referías a la memoria RAM o a la memoria de disco duro? No, nunca tienes un disco duro. En un dispositivo IoT estándar, a ver, nunca. Normalmente no tienes un disco duro. Si te pones una Raspberry Pi, pues sí, le puedes poner un disco duro y tal. Pero no suele ser, yo no estoy pensando, o sea, para mí una solución de Internet de las cosas es una solución de muy bajo coste. Ya, por eso te digo, no cabe la Raspberry Pi. Los últimos Arduinos te dejan ampliar la memoria con una tarjeta micro SD. Vale. Sí. Y ahí el micro SD pasaría a ser disco duro. Sí, lo puedes hacer, sin duda. Y lo que tienes que valorar siempre es para qué necesitas esa memoria y si te compensa. Porque meter una memoria SD que ha bajado muchísimo el coste, pues incluye, necesitas un zócalo para esa memoria, necesitas un código para el control de esa memoria SD, y no solamente te sirve con el zócalo de la memoria y la SD, también tienes que tu procesador tenga las interfaces para acceder a esa memoria SD y tengas el código para gestionarlo. Entonces, hay una serie de limitaciones, ya os digo, hay chips hoy día, tú te puedes comprar una cámara con zócalo de memoria SD y transmisión Wi-Fi y Bluetooth por menos de 5 euros. Y tienes cámara. Se ha abaratado muchísimo. En el caso del logo, cuando tenías que programarlo, no se podía programar a no ser que le metieses una tarjeta micro SD, porque necesitaba una memoria externa para poder pensarlo. Para poder pensarlo. El código se lo metías bajo Ethernet, bajo red local, pero ese código que le mandabas tenía que almacenarlo en la memoria micro SD para poder pensarlo. Para poderlo ejecutar. Bueno, es un diseño un poco especial ese que comentas. El que yo digo, a ver, a mí hay un procesador que me gusta mucho, es el SP. Empezaron, no sé si os suena, el SP empezó con la familia 8266, que fue el primer chip Wi-Fi de bajo coste. Con ese hice yo salió en 2015, creo recordar, y 2015-2016. Yo hice un máster en Internet de las Cosas y mi proyecto de máster fue con ese procesador. Luego salió un modelo superior, que es el SP32, y el 8266 solamente tenía Wi-Fi, el SP32 ya incorporaba también Bluetooth, ¿vale? Y es un coste de ese chip que son 2-3 euros, y te incorpora 4 megas de RAM, y tiene una interfaz de programador de programación bastante potente. Os diría que incluso más potente que el Arduino en determinadas cosas. Lo puedes programar con el Arduino también, si quieres. Entonces, bueno, es un chip muy potente, en mi opinión súper bien diseñado, soporta un montón de luces para poder conectar cosas, que al final es muy interesante porque al final en una solución de Internet de las Cosas, otra de las características es, normalmente en una solución de Internet de las Cosas tú quieres medir algo y tu evaluación sobre ello. Y esa medición de ese algo normalmente requiere la incorporación de algún sensor, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo conectas ese sensor a esa MCU, a ese procesador? Pues normalmente lo conectas a través de un bus. Y los buses estándares son E2C, UART. Repíteme el nombre del que has dicho. ESP32. 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 Si no lo conocíais, yo diría que es hoy día una de las herramientas en el mundo maker de Internet de las Cosas más típicas. ¿Vale? Sí, lo dejo bastante bien. Sí. Bueno, el coste, variable fundamental. Luego la energía. ¿Por qué? Porque normalmente
Son procesadores con baja capacidad de proceso. Ese tiene bastante, es un procesador de 32 bits, es bastante potente, pero normalmente el consumo es bajo. Entonces, si tú te conectas a la red es de 220 voltios y estos pensamientos normalmente operan a 3,3, 5 voltios. Corriente continua, no alterna. En continuo. Entonces necesitas Un transformador. O bien una fuente de energía a baterías, que también. Pero para cargar la batería necesitas un transformador. O bien un panel solar, o bien, o sea, ahí... Pero es que el panel solar también necesita un transformador. Bueno, pero no puedes... no necesitas... Sí, o sea, Sí, al porque final es un transformador. Pero... Bueno, en realidad es un acumulador. Tiene que acumular la carga para que la corriente continua que le dé al bicho sea continuo, porque es que el sol viene y va. Sí, tienes que mantener... Sí. Y luego en función de la herramienta que pongas para la carga de tu batería, pues recopilarás más energía o no, en función de lo eficiente que sea tu herramienta, ¿vale? Y los algoritmos que siguen. Entonces, la energía para mí, después de un coste, a la par, porque muchas veces la energía es un problema. Y no... Tienes que tener en cuenta que cuando conectas algo, o sea, al final tienes que pensar en que es un dispositivo que luego se conecta a un sitio y hace cosas, o envía información para que se hagan cosas. Entonces, ese dispositivo, si necesita un transformador, pues se le va el coste. Si necesita una batería, se le va el coste. Si necesita un panel solar, se le va el coste. Entonces, tienes que considerar muy bien, primero, si tienes energía, si esa energía te es útil, y si no, ¿qué vas a hacer? Y suele ser, o sea, si tú despegas tu solución de tener las cosas, una posible buena opción es tirar de baterías y con un panel solar. Puedes hacer montajes de bajo coste y no requieres, aquí en España por lo menos, que tenemos bastantes horas de sol en el sur de España, pues es bastante viable hacer eso. De todas formas, necesitas el acumulador porque, por ejemplo, nosotros en el reglamento de RBT que estuvimos haciendo en el SEPE, que yo quedé encantado, vimos un poco de placas solares y con la placa solar que había allí fuera no conseguíamos encender una bombilla. ¿Por qué? Porque el transformador y sobre todo el acumulador, los condensadores estaban idos. Hasta que no lo arreglamos, no conseguimos encender una bombilla de 5 vatios. Bueno, 5 vatios ya es importante, pero normalmente tu solución, tú tienes que aspirar a que tu solución de las cosas consuma muy poquito. Y 5 vatios ya es una cantidad, dependiendo del voltaje que operes, pero bueno, si estás en 3,3 o 5 voltios, pues bueno, 5 vatios tienes que intentar minimizar eso. Entonces, luego tocaremos temas de cómo intentar minimizar eso. La tecnología de comunicación con el exterior. ¿A eso a qué me refiero? Lo que os he dicho al principio, el dispositivo se conecta con el exterior y es o con otros dispositivos o siempre a través de una red de algún tipo de tecnología, o envía sus datos a una plataforma, que suele ser también muy usual, pero de alguna manera tiene que conseguir que el proceso que el dispositivo hace internamente y normalmente los valores que recolecta lleguen a otro sitio donde se van a analizar y se van a procesar y es donde normalmente se toma acción. Hay veces que el propio dispositivo de entrenar las cosas toma acción por sí mismo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que no suele ser el caso más general. La electrónica. Tenéis que decidir que eso es muy importante también. En tu caso te fallaba el cargador de... Bueno, tenía malos condensadores. Porque es que los condensadores si no se usan, si están descargados, se van quemando. No, eso no es así. No es por eso. No. Un condensador si no lo usas, un condensador si le cambia la polaridad te lo cambia. Explota, ya lo sé. Pero también si un condensador está vacío y no se usa mucho tiempo, le cuesta arrancar. Depende del tipo de condensador. Normalmente, Era de los gordos. Sí, habría que ver la tecnología del condensador. Normalmente no. En un condensador electrónico normal
te lo venden descargado, sale de fábrica descargado, te llega a ti, tú lo usas, se descarga, lo vuelves a cargar. O sea, normalmente no tienes ese problema. Habría que ver cuál es la tecnología de tu condensador que te falló, si se conectó bien o no. La tecnología, ese condensador era de 1990. Bueno, Y a lo mejor llevaba 10 años sin cargarse. no sé. Yo, la experiencia que tengo, un condensador no se tiene por qué cascar si no lo usas. No. Otra cosa es que lo uses mal, que cambies la polaridad. Sí, eso ya lo sé. Hicimos una maqueta en fin de curso. Para despedir el curso pusimos una maqueta de condensadores electrolíticos Y los petaste. y los petamos. Bueno. ¿Cómo despedida? Luego también es muy importante el software o firmware y la funcionalidad que quieres realizar. Y ahí tienes que ser muy consciente en tu diseño cuál es la energía, siempre energía que vas a utilizar y la funcionalidad que quieres dar, y en tu algoritmo o en tu funcionalidad tienes que pensar, por ejemplo, ¿es necesario enviar los datos siempre? ¿Estar enviando los datos siempre? ¿O me vale con tomar, en el caso de la temperatura, me vale con tomar temperatura cada hora, por ejemplo? ¿Eso no es suficiente? ¿O puedo generar una señal que en caso de que la temperatura caiga por debajo de un umbral, en lugar de estar continuamente midiendo, me dispare una alarma, me active el procesador y entonces active una acción? Eso se hace. Y eso hoy día muchos de los sensores de temperatura pueden estar funcionando en continuo o pueden estar consumiendo muy poquito, y solamente cuando caes por debajo de un umbral o subes por debajo de un umbral te genera una alarma. Y eso hace que te despierte, que puedes generar una interrupción, que despierte tu procesador y entonces ya tomar acción. ¿Vale? Luego, sensores, el dispositivo Internet de las Cosas comunica la información al exterior y también se comunica de manera interna con otros aparatos, normalmente sensores. ¿Vale? Un ejemplo de sensores, o si lo queréis llamar así, es, por ejemplo, detectar la ubicación del dispositivo. Si es el exterior es normalmente por GPS, si es el interior ya depende. Pero hay tecnología. Espera. La única forma de detectar algo es por GPS, que es como se detecta el móvil. ¿Cuál es la otra forma? Tú puedes hacer detección de dispositivos, ubicaciones en interiores, por recepción de señales, por triangulación de antenas. Ya, lo que hacen cuando quieren buscar un móvil y no tienen el GPS, que es por triangulación de antenas. O por triangulación de antenas. Vale, ya sé qué dices. Si no tienes el chip de GPS o no estás en el exterior. O tienes desconectar la geolocalización, que se puede desconectar. Sí. Triangulación de antenas. Tu móvil al final está siempre escaneando a qué antena se conecta. Lo sé. Bueno, pues hay antenas a tu alrededor y en función de tu móvil siempre va a intentar conectarse a la antena más cercana o que requiere menor potencia de emisión. Entonces eso permite saber con una cierta precisión, o sea, a lo mejor no lo clava al metro, pero bueno, no es lo mismo no tener ni idea de dónde está el dispositivo a que en un rango de 50 metros más o menos puedas tener incluso menos. Y con 5G eso lo puedes clavar a centímetros. 5G lo único que tiene es que es una señal pero con más potencia. ¿Me equivoco? No solo. Los algoritmos y los protocolos te dan. O sea, que no es que tenga más potencia la señal, es algo más. No, y normalmente no tienes por qué tener más potencia. Puede que incluso tengas menos. Lo que pasa es que la funcionalidad que te da el 5G te permite hacer otro tipo de funcionalidades, entre ellas el posicionamiento. O sea, el posicionamiento que puedes lograr con 5G es mucho más potente que puedes lograr con 4G, por ejemplo, cuando esté todo desplegado, y todo operativo y todo. Otra característica, la envolvente. Diseñas un dispositivo, lo puedes dejar pelado, pero bueno, si va al interior, pues más o menos normalmente pues no vas a tener mucho problema en principio, salvo que le caiga agua o lo que sea, pero si estás en exteriores tienes que hacer tu envolvente resistente a la climatología, y eso es importante. Y luego las características de esa envolvente que tienes que tener en cuenta. Una cosa, por ejemplo, que os adelanto es a la hora de transmitir información, que lo has comentado, pues la potencia de emisión. ¿Cómo consigues mayor potencia? Pues con mayor energía o con una buena antena. ¿Cómo consigues llegar más lejos? Con la misma energía, con una buena antena. Si tu envolvente
permite la adición de una antena externa, por ejemplo, pues el mismo aparato te puede llegar a transmitir la información mucho más lejos. También puedes hacer trampas. En vez de transmitir lo que son grandes paquetes de datos, transmites bytes. Los bytes no necesitan antena receptora, ya rebotan con la atmósfera. Pero claro, Bueno, espera. No, eso no es así. Los bytes al final es información, ¿vale? Es cierto que cuando tú transmites un paquete más pequeño, tienes menos probabilidades de que ese paquete no llegue a destino. Pero al final, tú necesitas una transmisión inalámbrica, ¿vale? Que normalmente un dispositivo IoT va a ser inalámbrica. No estoy hablando de una... Y os digo, para mí el Raspberry es más un ordenador que una herramienta digital. Tiene interfaces y puedes conectar cosas y tal, pero para mí es más un ordenador. Entonces, en un dispositivo IoT donde ponen chips pequeñitos y transmites información, casi siempre esa información es inalámbrica porque el dispositivo está suelto, no está conectado a la energía y no está conectado a la red con cable, se conecta por el aire. Entonces, sí que es cierto que cuando tú transmites, eres informático. lo di un poquillo en señales y sistemas de... Bueno, cuando tú quieres transmitir un mensaje, lo que hace el dispositivo siempre es trocear ese mensaje y lo envío. Envío pequeños paquetes. Sí, entonces, si esos paquetes son pequeños, tengo más probabilidad de que haya menos interferencias en el aire, etcétera, etcétera. Tengo más probabilidad de que un paquete pequeño llegue a destino que uno grande. Porque si es así y hay una interferencia, pues la probabilidad de que entre esa interferencia en mi transmisión, cuando mi paquete es muy pequeñito, es mucho menor, ¿vale? Pero tu potencia de emisión no viene determinada por la longitud del mensaje, viene determinada por tu antena y tu energía. La energía que pones a transmitir y la antena. Si esa energía que tú transmites, si ese mensaje que tú transmites con una energía, eres capaz de radiarlo al exterior en casi su totalidad, porque tienes una muy buena antena, llegarás mucho más lejos. Eso y luego la tecnología de transmisión que utilices. Son las dos. ¿Vale? Pero no, el tamaño del mensaje, por supuesto, influye, pero influye la fiabilidad de la transmisión, no en la potencia de la emisión. Eso me explicaron que en cuestión de calidad de señal, de menor a mayor sería Bluetooth, móvil... Espera, ¿de menor a mayor qué? De menor a mayor calidad. ¿Calidad? Depende. No era... A mí me lo explicaron así. No te estoy diciendo de la calidad de conexión, te estoy hablando de calidad de conexión. No, pero la calidad de conexión, la mejor calidad de conexión la tienes con un cable. Claro, y la menor calidad de conexión la tienes con el Bluetooth. ¿Tú no tienes unos cascos y escuchas música? La conexión es por Bluetooth y tiene muy poca calidad. ¿Tiene muy poca calidad? Se oye bien, pero en cuanto me... ¿Tú no estás oyendo normalmente la música bien? Sí, pero porque estoy muy cerca. En cuanto se para un poco Pero eso no, el protocolo Bluetooth está diseñado para un rango de transmisión muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, pero eso es la tecnología. No es que la calidad sea mayor o menor, es tú en función de la tecnología que utilizas puedes llegar más lejos o menos lejos. En el caso de tu móvil, cuando tú utilizas tu móvil llega hasta donde llega. ¿Y por qué soy capaz de hablar con otro extremo del mundo? Porque tu móvil se conecta a una antena. Y esa antena ya es la que a través de cable por debajo conecta con otros servidores, otros routers y llega hasta el destino. Amplifica la señal, no se pierde, etcétera. La antena, bueno, a ver, cuando tú transmites, no, cuando tú recibes, la antena amplifica. Pero en el caso de tu móvil, tu móvil trabaja, para empezar, trabaja con un rango del espectro que es licenciado. Sí, Tú pagas cada mes a tu operador para que esa banda de frecuencia que utiliza tu móvil esté libre para uso de móvil, ¿vale? Y ese operador se encarga de montar las antenas alrededor y tenerlas operativas y tenerlo todo guay para que cuando tú quieras hablar por teléfono puedas hacerlo, ¿vale? En principio con cobertura casi 100%.
Hay zonas siempre de sombra, pero bueno. Entonces, y ahí es la tecnología 4G. Y ahí requiere que tengas antenas esperando que llame tu móvil. En el caso de tu dispositivo IoT, lo normal, cuando tú haces un despliegue, es que despliegues tu dispositivo y no te montes una red. Depende. Pero normalmente, o sea, si haces un despliegue estudiantil, no te vas a montar una red, no vas a montar tus antenas, ¿sí? Tus antenas receptoras, no. Como mucho puedes enlazar con la red Wi-Fi, por ejemplo, que es lo que se hace normalmente. Sí, pero ahí no montas tu antena. Ya. Ahí tu cacharro, o sea, para que montéis una solución de Internet de las cosas, una de las tecnologías más fáciles de usar o más disponibles, más baratas, es con Wi-Fi. O sea, que os he dicho, el chip este que cuesta 2 o 3 euros, ya te incorpora Wi-Fi, lo puedes programar, y bueno, por fin tienes un router Wi-Fi en tu casa al que te puedes conectar y eso ya le da salida a Internet. Entonces, bueno, con muy poquito dinero puedes transmitir datos a Internet y esos datos ya pueden llegar en principio a cualquier parte del mundo, ¿vale? Pero es la tecnología. Ahora comentaré algunas tecnologías por encima, algunas tecnologías de transmisión inalámbrica. Algunas son novedosas o tienen menos tiempo, son las LPWA, que son Low Power Wide Area Network, que son tecnologías que han salido hace poco, que en España están desplegadas ya y que tienen la característica de que tienen poco ancho de banda, pero tienen bastante cobertura y con un consumo muy pequeño puedes llegar bastante lejos. Son muy interesantes. No sé si habéis oído hablar de LoRa, o de Sigfox, o de Narrowband. Narrowband, NB-IoT, es una de las tecnologías. En 2021 se estaba desplegando en España, en 2022 ya estaba desplegada. Es interesante porque te permite tener cobertura donde a lo mejor tu móvil no la tiene. Te permite, no puedes, con Narrowband, el ancho de banda que tienes es muy pequeño, pero el poder de penetración, digamos, es muy grande. Entonces tú te bajas a un sótano que no tiene cobertura tu móvil y sin embargo por Narrowband puedes transmitir información. Pero no tiene nada que ver con que tengas un repetidor Wi-Fi en el sótano, ¿verdad? No, no es Wi-Fi, es Narrowband. Y es tecnología licenciada también, es 4G, pero es un 4G, una de las tecnologías es LTE, 4G extendido, que te permite transmitir información con muy poquita energía y con alto poder de penetración. Y tiene la pega, entre comillas, de poco ancho de banda. El mensaje es pequeño, en principio. ¿Cómo has dicho ese nombre? NB-IoT, Narrowband Internet de las cosas. Es la tecnología puntera hoy día para transmitir información en dispositivos IoT. Lo que pasa es que requiere una SIM. O sea, esa tecnología de transmisión es licenciada. Requiere un operador y requiere una SIM. ¿Vale? Y pagas al mes. No es mucho lo que pagas, en torno a €1 por 10 megas de datos. Y 10 megas de datos, en principio, pues bueno, en función del uso que hagas, pero si estás midiendo parámetros pequeñitos, pues te tiene que dar de sobra, ¿vale? Luego, una vez que recopilas esa información, lo interesante es que la puedas analizar y procesar, y de ahí tomes acciones. El bus se quemó, coño, bajó la temperatura, subió la temperatura, lo que fuera. No os enterasteis y se quemó. Bueno, pues hubiera sido estupendo que ese dispositivo que medía temperatura, en el caso de que tuviera definido una serie de umbrales y que en el caso de que, no sé, la temperatura subiera a 50 grados, pues que hubiese generado... No se quemó. Primero se soltaron los automáticos y entonces sí. Al servidor no le llegaba la energía. Sí, pero bueno, una solución de tema de las cosas bien diseñada, o bueno, que tiene que ser tolerante a cortes de energía, tiene que ser tolerante a cortes de comunicaciones. Entonces, bueno, si está bien diseñado, pues bueno, puedes conseguir que al final el propósito que era medir y tomar acción sobre ello, pues en la mayoría de los casos eso funciona. El Last Will and Testament se llama, ¿no? Last Will and Testament, ¿no? O algo por el estilo. A ver, una de las cosas que puedes hacer cuando utilizas... Esto era MQTT, creo. Sí, es cuando MQTT. es cuando tú te conectas... A ver, tienes varias maneras de codificar tus mensajes.
Una típica es con MQTT, es un protocolo y tú puedes detectar que mismo puedes activar el Last Will and Testament o Last Will, que es cuando el dispositivo ha perdido la conexión, pues que la plataforma o el dispositivo o ambos tomen una acción, ¿vale? Entonces tú detectas. ¿Por qué detectas que el dispositivo ha perdido la conexión? Por ejemplo, porque vence un timeout. Entonces, cuando el dispositivo se ha desconectado de una manera desordenada, que ha vencido el timeout, que no el dispositivo ha tomado la acción de desconectarse de la plataforma, tú detectas que ese dispositivo ya no está ahí y entonces levantas una acción. Esa es una forma, ¿vale? Hay más. Depende del protocolo que utilices para esto, pero con MQTT ese funciona bien. Tú estás enviando datos por MQTT a una plataforma, lo suele usar. De repente el dispositivo se corta por lo que sea, porque ha perdido energía, porque lo han desenchufado y no le funciona la batería o no tiene batería, porque en ese momento se han apagado las comunicaciones, por lo que sea. Ha perdido la conectividad con la plataforma y entonces eres capaz de tomar una acción, la que tú ya has definido, ¿vale? Ahí normalmente tienes poca información, puedes tratar de inferir o tratar de reconectarte, pero bueno, si has perdido energía o has perdido comunicación, tienes poco. Pero bueno, puedes hacer cosas. O sea, puedes hacer, has detectado que el dispositivo ya no está y puedes hacer cosas. Y luego también, que no es específico de la solución IoT, o sea, no es pensando en el dispositivo en exclusiva, sino es que con la información que tus dispositivos de Internet de las Cosas han recopilado, pues puedes hacer más cosas, puedes apoyarte en soluciones de terceros que te pueden, por ejemplo, permitir garantizar la fiabilidad de esos datos, es decir, o la inmutabilidad, la integridad de esos datos, con blockchain. Blockchain es como es una criptomoneda, pero no es verdad. Bueno, la base por debajo sí, pero blockchain lo que te hace es una cadena de bloques que lo que permite es, de alguna forma, certificar que los valores que se han tomado son ciertos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú dices que tu dispositivo detectó una bajada de temperatura y le pides al seguro que te pague lo que había en el interior de la cámara, porque eso lo tenías asegurado. Y resulta que dice, no, pues esto no ha detectado, ¿yo por qué me tengo que creer que esos datos de tu dispositivo son ciertos o no? Bueno, si los has metido en la cadena de bloques, tienes ese respaldo. Tienes la manera de confirmar que ha sido así. Conozco unos compañeros que están desarrollando un sistema externo, pero que bueno, recibe la información de los dispositivos, la procesa y detecta anomalías en esa propia información. Por ejemplo, pues que tú estás midiendo una temperatura de 20 grados y de repente el sensor te devuelve un valor de 30 o de 50. Que eso pasa, en los sensores reales, pues a veces te toman una medición que no se corresponde con la realidad. Sí, eso es así. Sí. No son tan fiables normalmente. No te dan un valor siempre porque hay un pico eléctrico, porque hay cualquier anomalía, pues el valor se va. Tú eso lo puedes filtrar o lo puedes apoyarte en plataformas terceras que se encargan de analizar esas anomalías y ayudarte a filtrarlas o lo que sea. ¿Vale? Esos para mí son básicamente los aspectos clave más importantes de una solución IoT. Como os dije, el costo. Incido ahora sobre cada uno de ellos. El valor que aporta la solución tiene que superar el costo de esa solución. Si no, tienes difícil que eso prospere, que tu solución prospere. Bueno, en términos CAPEX es Capital Expenditure, es gastos en la inversión. Entonces tienes que conseguir que el diseño de tu solución sea barato, porque normalmente una solución de Internet de las Cosas tiene muchos dispositivos, entonces que esos dispositivos sean baratos. Eso se consigue con que el coste unitario de dispositivos sea bajo. Ya os digo, de manera general, una Raspberry Pi es muy potente, pero también tiene un coste elevado. Entonces, bueno, ahí quizá no sea la mejor opción de manera general. ¿Vale? Y luego, si decides apoyarte en una plataforma, que hay muchas hoy día que están preparadas para recibir datos de dispositivos de Internet de las Cosas,
pues normalmente te cobran un coste mensual. Entonces, tienes que tener en cuenta en tus costes que tienes el coste de tu dispositivo, más el coste de la plataforma, más el coste de la conectividad si utilizas una banda licenciada. Es decir, si requieres de una tecnología que está detrás de un operador. Cuando dices... ¿Me estás diciendo que hay gente que te alquila una frecuencia o cómo va la cosa? No. La frecuencia está ahí. El Sí. operador ha pagado por ella. O sea, cuando tú utilizas tu móvil, El operador ha pagado por esa frecuencia para que esté libre siempre para ti. bueno, siempre para ti no. Si tú te metes en un estadio y eso no está dimensionado, habrá momentos o hay ha pasado, hay un gran evento, hay un ataque terrorista, tanto el mundo se pone a llamar y no puedes llamar. Sí, lo que pasó en el Se satura la RCM. red. Sí, Lo que pasó en el RCM, que solo se podían mandar SMS porque habían saturado la red. se satura la red. O sea, la red está dimensionada para un uso normal. Entonces, bueno, de todas maneras, todo esto, las tecnologías que cada vez se están desarrollando, hacen que la red ya no sea tan fija, sino que la red empieza a ser mucho más dinámica y ya no son parámetros físicos, sino suelen ser parámetros lógicos. Cada vez más las redes se controlan de una manera por software, ¿vale? Tienes la limitación de tus servidores, pero bueno, te apoyas en la nube, en un momento determinado puedes poner a operar un montón de servidores, entonces cada vez eso es más difícil que ocurra. Pero bueno, y luego los gastos, o sea, tienes bueno, el coste de la plataforma sería más OPEX, porque lo pagas por resto de cambio. Son los gastos de operación. El coste de la SIM, el coste de lo que pagas en el móvil, o por el uso del móvil, que en el caso de un dispositivo IoT, un envío de 10 megas, 50 megas, suele rondar €1, dependiendo del operador y demás. Y luego es muy importante que, como tu dispositivo tiene que operar 24/7 normalmente, por 365, y tiene que operar de manera desatendida, que le pongáis mucho foco a la fiabilidad. Porque esto te va a aumentar, si tu solución o tu dispositivo no es fiable, los gastos operativos se disparan. ¿Vale? Tienes que ir a ver qué le ha pasado al dispositivo, a desenchufarlo, enchufarlo, tal. Entonces, lo que hay que conseguir es que el dispositivo lo conectes y te olvides. Y eso es muy difícil de conseguir. En un entorno en el que la energía normalmente no está garantizada y las comunicaciones, en función de qué tipo de tecnología de comunicación utilicéis, pero bueno, las comunicaciones también muchas veces, pues, en las últimas que os digo, en Narrowband y tal, pues hasta hace poco se estaban desplegando y todavía se están afinando ciertas cosas y tal. Son tecnologías que no están tan asentadas y están tan maduras y a veces te encuentras con alguna dificultad propia de la tecnología que se está terminando de desarrollar o de desplegar. ¿Vale? Pero la fiabilidad es un factor importantísimo para el costo. O sea, no solamente, que os dije antes, no solamente que funcione, sino que funcione de manera fiable. Antes de que sigas, ¿una parada o no quieres? Es que me estoy metiendo. No, estoy... A ver, acabo de comer y bebo mucha agua. Venga, pues paramos, no sé, ¿qué hora es? Vale, pues eso, la energía. Si ya existe, fenómeno. Normalmente si existe es energía del enchufe y muchas veces la tienes que transformar porque no te sirve el voltaje que opera, suele ser en continua y el voltaje 3,3, 5. En los chips que yo tengo en mente. ¿Vale? Sí, sí. Si es una Raspberry, operas en 220. Yo conozco de haber cogido LEDs, tipo LEDs que esos en principio funcionan con 5 voltios, le puse una resistencia que me limitaba a los 230 y me funcionaba. ¿Pero qué ocurre? Porque con un chip no puedes hacer eso. Porque aunque lo bajes a 5 voltios sigue siendo corriente alterna. Tienes que convertirlo a Oscila a 50 Hz por segundo y eso al chip no le gusta. Tienes que adaptarlo. Tú tienes que ver el chip que elijas, cuál es su voltaje de operación y normalmente es en continua 3,35. Y los sensores también. En los chips que yo tengo, que yo sugiero para que hagáis una solución IoT. La Raspberry Pi es muy potente, pero bueno, el coste frente a lo que normalmente necesitas hacer
no se justifica, en mi opinión. Tienes que ir a soluciones mucho más baratas que van a hacer. Normalmente una solución IoT hace un dispositivo IoT hace pocas cosas y que puedes conseguir con un chip de 2 euros, 3 euros, ¿vale? No con un pepino como la Raspberry. Pero bueno. Entonces, tienes que minimizar la energía, elegir el chip de bajo consumo y luego estrategias para minimizar la energía. Pues te tienes que plantear si tienes que estar siempre activo o no. Pues, O a lo mejor te basta con que le metas una batería. Sí, pero aún así, esa batería la tienes que recargar. Entonces, si le metes una batería, tienes dos opciones. Que metes una batería y consumes muy poco y esa batería te dura años, idealmente 10 años, por ejemplo. Entonces, de nuevo tienes que consumir muy poco, o bien consumes más, pero entonces metes un sistema, estás obligado a meter un sistema para recargar esa batería, lo que eleva el coste. Entonces, en una solución IoT lo que tienes que tener en cuenta es que es muy importante el compromiso que tomas entre la solución, pero tienes que tener en cuenta todas estas variables, ¿vale? Entonces, puedes evitarte que estés siempre activo, o normalmente los chips que yo os digo tienen una operación que se llama sueño profundo, que entras en un consumo muy bajo de energía, del orden de microamperios, y en esa operación tienes la grandísima ventaja de que el dispositivo con un consumo de microamperios, pues una batería te puede durar años. Entonces, bueno, pues si lo sacas poquito de sueño profundo o consigues generar interrupciones, utilizas sensores que te generan la interrupción cuando pasas de un umbral, porque normalmente, no sé, que estés midiendo, por ejemplo, temperatura y que midas que hay 20 grados, pues no te aporta mucho. Te aporta cuando te cae por debajo del umbral o que sube por debajo del umbral. Si estás buscando, por ejemplo, detectar un corte eléctrico en tu cámara frigorífica o un incendio, pues ahí es donde tienes que ver cuál es la solución que quieres aplicar y luego plantearte si tu dispositivo puedes conseguir que esté la mayor parte del tiempo dormido o consumiendo muy poco. Tienes una solución intermedia también, que es que no esté dormido el dispositivo, pero no esté transmitiendo. Lo que me comentaba Luisa es que normalmente la energía que se consume es muchísimo más elevada en la transmisión de los datos. Entonces, si puedes, otra de las estrategias que hacía era, yo no transmitía, estaba midiendo, pero no transmitía los datos. Y se lo transmitía a lo mejor una vez a las 6 horas. Todos los datos que había recopilado antes. Entonces, bueno, en lugar de estar transmitiendo continuamente o cada 5 minutos, pues los almacenaba, porque medía cada 5 minutos, pero solamente lo transmitía cada 6 horas, salvo que hubiese una alarma, o sea, que yo viese que el valor alcanzaba un umbral, entonces sí lo transmitía. Pero bueno, como no era el caso habitual, pues con ese tipo de estrategias puedes ganar enormemente en consumo, minimizar mucho el consumo. Y luego, pues eso, como digo, la solución siempre tiene que tomar compromisos. Desde el punto de vista operativo, pues bueno, ver si puedes o no estar siempre encendido, o no estar siempre midiendo, o no estar siempre transmitiendo, o ver en tu solución cuál es el equilibrio óptimo para que te dure mucho la batería y no te requiera poner un ordenador muy potente y el diseño de tu dispositivo pues sea de bajo coste. Y luego también el algoritmo que implementes del software. No es lo mismo que estés siempre corriendo el programa, aunque lo detengas o hagas ciertas tareas o que lo implementes de una manera que minimice el consumo, ¿vale? De las instrucciones que emplees. Eso desde el punto de vista de la energía. Luego, de las tecnologías de comunicación con el exterior que hemos hablado ya, pues clave, el que llegues al lugar donde está el dispositivo de recepción o el otro dispositivo. Normalmente, si es un dispositivo aislado que llega a una plataforma, pues si utilizas tecnología licenciada, normalmente ahí requieres una SIM, pero esa SIM lo que te permite es que ese dispositivo, como tienes cobertura móvil, pues ubicado en cualquier sitio, mande los datos a una plataforma. Esa es una solución muy normal, ¿vale? Cuando vas con una tecnología licenciada. 5G, Narrowband, categoría M1, 3G o 2G, ¿vale?
Requiere una SIM o una SIM en un chip, una SIM. ¿Vale? Y en este caso, cuando la tecnología es licenciada, pues tienes estás pagando por ello, hay un operador detrás que se encarga de mantener la infraestructura, entonces, bueno, tienes mucha más probabilidad de que tus mensajes lleguen. Cuando la tecnología no es licenciada y es compartida, en el caso de estas tecnologías, pues bueno, en el caso de Bluetooth, por ejemplo, puedes meter muchos dispositivos en un mismo área geográfico y eso funciona. En el caso de Wi-Fi, no tantos, ¿vale? O sea, cuando tú tienes tu router operando en un canal y tienes a todos tus vecinos en el mismo canal, pues la cosa va un poco chunga. En el caso de LoRa y Sigfox, bueno, pues ahí, en el caso de Sigfox, que hay una empresa detrás y tal que te garantiza un poco y demás, pero en el caso de LoRa, es una tecnología no licenciada que tú puedes transmitir muy poquito tiempo dentro de una hora, ¿vale? En el espacio de una hora tú tienes un slot de transmisión pequeño, pero si hay muchos dispositivos operando con esa tecnología, pues tú no tienes prioridad. Está ahí ese espectro radioeléctrico disponible y el que lo use. Entonces puede implicarte conexiones, reconexiones, colisiones, etc. Entonces no tienes tanta garantía. O sea, esto está muy bien, una red LoRa está muy bien si no quieres pagar, pero hay muy poquitos dispositivos operando en ese umbral, en esa tecnología y en esa operación. Cuando el número de dispositivos aumenta, pues todos operando con esa tecnología, como no hay nadie que la gestione y está libre para todos, pues empieza a haber tortas por el uso. ¿Vale? Cuando estaba antes ASROC, la Asociación Robótica de la Carlos III, que murió. Aquí antes estaba la ASROC, la Asociación Robótica de la Carlos III, Sí. que murió durante la pandemia a base de hacer viseras. Tenían un taller de drones y, según me explicaron, para comunicarnos con los drones utilizamos radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia, si pilla espacios vacíos, los autocompleta, en plan analógico. La radiofrecuencia es transmisión inalámbrica. Luego, dentro de esa radiofrecuencia está 5G, 4G... Y la analógica. Todo analógico. Que es todo analógico. Que dice, las ondas son ondas. Al final, el espectro es el que es. Tú tienes el espectro electromagnético, entonces utilizas una frecuencia y ahí transmites. Y luego lo que transmites, normalmente lo digitalizas. Entonces es digital. Pero puedes transmitir dentro de esa banda de transmisión, pues puedes transmitir en analógico, no lo digitalizas, lo envías una señal en crudo. Pero bueno, al final no te sigo. Lo que te quiero decir es que al lanzarla en crudo, como hacía antes la televisión, que antes la televisión era analógica, ahora es digital, los espacios vacíos se autocompletan y por lo tanto puede pillar ruido pero no pierde la señal. Mientras que en digital, en cuanto pierde un poco la calidad de señal, la imagen y el sonido se van, por así decirlo. Entonces, O sea, ¿por qué crees que se digitaliza? Para que ocupe menos espacio. Sí, optimizas mejor el uso del ancho de banda. Y luego tienes en los protocolos o en los algoritmos que tienes de digitalización, puedes incluir redundancias que permitan que aunque haya ruido en la señal, se meta ruido, pues has introducido redundancias que te permiten sacar al final una señal buena, es decir, que la calidad de tu imagen sea buena. Sí. Pero bueno, eso al final es un compromiso en cómo codificas, cuánto usas del ancho de banda y demás. En general es mejor, porque es digitalizar, porque son ceros y unos, y eso luego lo puedes comprimir y demás, y eso te permite hacer un uso mucho más eficiente del espectro. ¿Vale? Pero que llenen los huecos y demás de una manera, los huecos no se llenan. O sea, cuando tú transmites una señal analógica, tiene una forma y eso es lo que en principio transmites, pero esa forma de señal es mucho menos eficiente porque consume mucho mayor espacio del espectro. ¿Vale? Sí, cabe menos información. Sí, cabe menos información, pero ellos me explicaban el por qué. Porque cuando tenías que mandar un dron, necesitabas que aunque la imagen se vea mal, que se vea, para saber por dónde estás pilotando. Vale, pero eso no tiene... A ver, tú puedes conseguir la misma fiabilidad o incluso mejor digitalizando la imagen si metes algoritmos de redundancia que te permiten... O sea, es cómo codificas la información. O sea, al final digitalizas porque... A ver, no lo tengo aquí. Sí.
Tú tienes tu señal analógica que hace esto. No sé si lo está aquí. Sí. Hace esto, ¿vale? Tomo muestras, al digitalizar, tomo muestras así y reconstruyo la señal, ¿vale? Y miro. Pero tomo muestras puntuales, ¿vale? Y eso, luego si tengo aquí ruido, puedo, al final son ceros y unos y eso puedo introducir algoritmos de redundancia que me permiten que si un cero se cambia por un 1 lo detecte y se autocorrige. Hay algoritmos para eso, ¿vale? Luego, la electrónica. Tienes que identificar qué características quieres. La clave es la MCU, lo que se llama la MCU, que es el Microcontroller Unit, es el procesador, porque hoy llamamos la CPU del procesador, el dispositivo que integra las cosas se suele llamar MCU, ¿vale? Entonces, clave es la MCU, porque es el chip que va a gobernar tu aplicación. Clave también la RAM, tu aplicación va a ser muy grande, y la ROM. ¿Qué necesitas para que esa aplicación funcione? Porque en esa RAM normalmente irá o el sistema operativo o algo que te permite interaccionar con los periféricos que te da ese chip, ¿vale? El sistema de comunicaciones, la tecnología que eliges, cada una tiene unas características, es más fiable y lo pagas. Que sea banda licenciada, pero bueno, es muy cómodo, por ejemplo, si utilizas Wi-Fi para tu entorno, porque en tu casa tienes un router Wi-Fi y por eso no estás en principio pagando, pagas la salida de internet, pero no tu red Wi-Fi de tu casa, ¿vale? Entonces, el sistema de comunicación externa. Muchas veces hay un módem que te vende, pero lo ideal que os cuento es que ese módem, que mires si ese módem tiene una capacidad de proceso suficiente y si soporta que metas la aplicación dentro de ese módem. Entonces, si consigues meter tu aplicación dentro del módem, te evitas de alguna manera la MCU, que realmente no te la evitas, ese módem tiene dentro una MCU. Pero bueno, no pones dos chips, digamos, no pones el módem y pones... Sí, lo que estás utilizando es la memoria interna del módem más la RAM que tienen los módems. El módem, al final, hay chips hoy día que son procesadores, lo que pasa es que con enfocados a comunicaciones. Pero te dejan, hay fabricantes que te dejan que puedas utilizar esa RAM y esa ROM y herramientas de desarrollo y entonces puedes meter tu aplicativo dentro de ese chip. A ver, los modem hoy en día de RAM tienen más de 125 megas. ¿Cuál Los modem hoy en día tienen más de 125 megas de RAM. Depende del modem. Si piensas en chips de modems, no tengo ahí algo. Pero bueno, si piensas en chips de modems, yo he trabajado con uno que te deja 3 megas, 5 megas para tu aplicativo. Él tiene a lo mejor 64, pero bueno, se utiliza porque esa gestión de las comunicaciones es compleja y requiere... Pues con 5 megas ya puedes hacerle correr un sistema operativo sin entorno gráfico. Lo decimos con... Estás pensando en Linux, pero normalmente en estos dispositivos de Internet de las Cosas hay sistemas operativos específicos para estos dispositivos. Que suelen ser de tiempo real, porque tú en tu dispositivo de Internet de las Cosas se llaman RTOS, Real Time Operating System, ¿vale? Entonces tienes FreeRTOS, Zephyr, ahora os cuento, un poquito más adelante que viene la parte de software, os cuento un poquito más. Tienes que ver si ese chip tiene soporte de buses, porque es la manera estándar de que normalmente un dispositivo de Internet de las Cosas mide cosas gracias a sensores a los que se conectan a esa CPU por medio de unos buses. Bueno, o sea que te refieres a bus de conexión. Sí, los buses. Vale. Si tú... Buses de conexión que tienes al final unos pines a los que conectas cosas. Sí, si has hecho algo, si has trabajado con un sensor de temperatura, tienes por un lado el sensor de temperatura y por otro lado tu CPU y los tienes que conectar. Sí. Y eso normalmente funciona o con un bus I2C o con un bus UART, pero bueno, normalmente es I2C. Los sensores de temperatura no se ven con el bus I2C. Y luego te interesa que tenga estos buses estándares porque muchos sensores los incorporan. Entonces es mucho más fácil, si tú quieres incorporar a tu solución un tipo de sensores o muchos sensores, pues si soportan esos buses es mucho más fácil, ¿vale? Que no que te tengas que desarrollar tú una manera de interaccionar con ese módulo. Eso normalmente las herramientas de desarrollo ya te lo dan.
Ya tienes APIs para gestionarlo. Tienes que ver si necesitas seguridad, cifrado, etcétera, pues si ese chip tiene esas características o tiene algún procesador o coprocesador para hacer esos cifrados. De nuevo, la alimentación eléctrica, cuánto consume, cuál es el voltaje, normalmente continuo, etcétera. Y luego, una vez que tienes decidido las características de tu solución, desde un punto de vista teórico, tienes que ver qué fabricante fabrica ese procesador y a qué coste. Y luego tienes que elegir el fabricante que te da esas características que tú necesitas para tu aplicación. Y aquí viene una de las decisiones importantes. ¿Tiro con una placa que ya existe o las que existen no me sirven y entonces me tengo que diseñar una? Yo trabajo diseñando una placa, pero no suele ser lo normal. ¿Qué lo hacías con KiCad? Sí, pero bueno, vamos, he trabajado diseñando. Lideraba un equipo que desarrollaba. Yo trabajaba con KiCad porque es gratuito y libre, pero la gente trabaja con Altium o con Cadence. Sí. ¿Vale? ¿Se sigue usando Orca o ya no? En el entorno empresarial, poco, que yo haya visto. Yo cuando hice el módulo en el 2008, Orca bajó MS2 y yo le decía, pero tíos, Estamos hablando de... si ya existe KiCad, y me mandaban a la mierda. Hoy en día utilizan KiCad. Sí, claro. Yo, pues así, desde un punto de vista de licencias open source y dadas, KiCad. Luego el software. Luego, una vez que has elegido el fabricante de tu chip, lo ideal es que te decantes por elegir una familia de chips, un ecosistema, de tal manera que si tu chip, el elegido en tu diseño, queda obsoleto o sustituye y demás, no tengas que tirar tu aplicativo y no tengas que rehacer las cosas de cero, sino que si es una familia, pues haya un sustituto o haya, o sea, que casi todo lo que has hecho te sirve. Y eso es clave también. El que hice yo, 11 líneas bajo P1684A con MP Lactide, eso a los 2 años ya ni servía. Y yo le supliqué que por favor lo hiciésemos en Arduino y no me hizo caso. Bueno, pues eso. Sistema operativo, lo que me decías, le puedes poner un Linux. Pero ya os digo, en los chips que yo digo, que son de bajo coste, tienen muy poquita memoria y demás, hay sistemas operativos dedicados, muy pequeñitos, que te ayudan a gestionar aspectos clave, pero de una manera muy reducida y te ocupa muy poco tamaño. Para mí uno de los que más ha terminado triunfando, que cada vez es más potente, es el Zephyr, ¿vale? Entonces, FreeRTOS es bastante conocido, es de los que más tiempo llevan presentados. QuickOpen es del fabricante Quectel, que es uno de los mayores fabricantes de modems que hay en el mundo, si no el mayor, y es un sistema operativo. Yo con este he trabajado bastante. Y luego CredX, que era de HP en su momento y con él funcionaban muchas impresoras y demás, y lo ha comprado Microsoft hace tiempo, ¿vale? Pero que recomiendas este pie, ¿no? A ver, recomiendo. Depende mucho de la aplicación, el chip, el sistema operativo, pero el que creo que va a tener bastante, que está teniendo cada vez más, antes era FreeRTOS, Microsoft CredX, pero en un entorno específico, QuickOpen si utilizan los modems de Quectel, pero de una manera generalista, yo creo que cada vez es más potente Zephyr, ¿vale? Luego, pues tienes que elegir qué lenguaje de programación, y si está soportado por tu sistema operativo o no, etc. Y si tienes herramientas, si tienes documentación, cómo depuras, si tienes simuladores, cómo puedes depurar tu código, si estás obligado a cargarlo en el dispositivo, puedes depurar con un simulador, etc. Todas esas son decisiones que tienes que tener en cuenta. Y luego, pues que te dé el sistema operativo, pues que te dé acceso a las APIs para la gestión de los buses y las interfaces que te provee. Vale, los sensores de comunicación interna, por ejemplo, y dispositivos de ubicación y demás. Pues os he dicho antes, eliges un sensor en función de muchos parámetros, unos que sea preciso y que se repita los valores. En ocasiones tienes datos espurios, datos falsos.
Otra es la fiabilidad y la continuidad de no solamente el sensor. Es muy importante que tengáis en cuenta que los fabricantes intentar que sean, los que elijáis que sean potentes, que además esto se retroalimenta. O sea, cuanto más ventas tiene un fabricante, más potente es y más desarrollo de familias. Pero la clave aquí es que elijas sensores, chips y demás que tengan una continuidad, que tengan una familia, de manera que lo que hagas te pueda servir en el futuro. Que miréis los modos de bajo consumo y cómo conectas esos sensores al chip, ¿vale? Que esto ya lo hemos hablado. Y también, desde el punto de vista de ubicación del dispositivo, pues si es en el GPS, si es en interiores, pues triangulación de antenas y demás. La envolvente, si diseñas una solución, pues tendrás que meterla dentro de una caja, una envolvente que diseñes. No es fácil diseñar un envolvente cuando el consumo interno del dispositivo tiene cierta relevancia. ¿Por qué? Porque si la electrónica es calienta, te falsea, por ejemplo, la medición de temperatura, por ejemplo. Entonces tienes que conseguir que tu envolvente, además de que sea visualmente atractiva, y hay gente que compra por la vista, pues dice, bueno, compro esta cajita que no hagas, por ejemplo. Hay otros que hacen trampa, van a lo barato, que es coges un tupper, lo llenas de aceite, metes el cacharro y listo. Bueno, y lo cierras. Tienes que ver qué aceite también, ¿eh? Ojo, porque tienes que ver. Porque puede que te proteja la electrónica, pero te llenes de bichos. Ahí tienes una historia. Hacer tu envolvente tiene su cosa. Y sobre todo la ventilación y que no afecte las mediciones de los sensores y demás. Y luego, sobre todo para mí, el objetivo de un envolvente es que sea flexible. Porque hoy vas a medir no sé qué, pero resulta que mañana vas a medir no sé qué otra cosa. Entonces, que tengas espacio, que te permita incorporar una antena externa, que te da más cobertura, que sea estanca si es para exteriores. Punto importante la ventilación. Si tiene una SIM, pues que sea fácil cambiarla, que no tengas que desmontar todo para acceder a la SIM, salvo que quieras que sea así, que no te cambien la SIM. Entonces, muchas veces tienes elementos de señalización visual o acústica, tienes un LED que te indica algo, o tienes un sonido que te indica algo, por ejemplo la alarma que ha subido de cierto umbral. Pues además de enviar el dato a plataforma o generarte la alarma en plataforma, pues un LED se pone rojo de parpadeo, por ejemplo. Este tipo de cosas que las tienes que tener en cuenta y tienes que ver cómo las haces. Y si tiene que ser estanca, pues ver cómo pones el LED para que no le entre agua una vez que lo has puesto. En fin, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. O si vas a baterías, pues que puedas incorporar una batería de mayor capacidad, por ejemplo. ¿Vale? Que hoy piensas que con una batería de 500 mAh tienes y resulta que el cliente te dice que te tiene que durar, en lugar de un año que tú pensabas, tiene que durar pues 5 años. Con operación desatendida. ¿Qué haces? Necesitas una batería más potente, además de intentar implementar estrategias que minimicen el consumo. Ha duplicado la diapositiva aquí. Vale, en términos de visualización, análisis y procesado, vale. Una vez que el dispositivo ha recopilado la información, ¿qué haces con ella? Pues muy fácil es, uno de los casos más típicos es que la pintas y eso te hace genera gráficas donde es muy visual y muy rápido ver la información y donde ha pasado algo y demás, por ejemplo. Hay plataformas muy potentes, Microsoft Azure, si vais a implementar algoritmos de inteligencia artificial, machine learning y demás, a mí, de las que yo he usado, Azure está muy bien. Tiene un coste que, bueno, tienes que ver, pero desde el punto de vista funcional está muy bien. ¿Vale? Te ofrece de serie, o sea, tú haces una contratación, contratas la plataforma y ya tienes un montón de herramientas listas para implementar. En el caso de Azure, tienes algoritmos que la propia herramienta te sugiere y te propone y demás a toque de botón. O sea, no tienes que ser un especialista en machine learning e inteligencia artificial para empezar a utilizar estas tecnologías. ¿Vale? Hay otras plataformas que también te ofrecen esa funcionalidad. Pero de la que yo conozco está también Amazon y Google, las conozco menos, yo trabajo más con
con Azure en este ámbito de Machine Learning y la verdad es que es muy potente. Luego también no solamente puedes proyectar una gráfica, sino puedes hacer informes, puedes generar alarmas, puedes, en función de la información recopilada, pues establecer incidencias que te permitan tomar las decisiones adecuadas, etc. Y luego lo que se comenta también, integración con servicios terceros, por ejemplo blockchain, que tu dispositivo captura los datos, pero bueno, lo metes en una cadena de bloques y tienes la garantía de que esos datos son reales, no se han visto modificados. Unos compañeros están trabajando en una plataforma que te detecta de manera automática anomalías en los datos y bueno, te puede ayudar a filtrarlos y demás. Eso también hay, si vas a implementar técnicas de inteligencia artificial, pues bueno, el limpiado de los datos y demás lo debes hacer. Pero bueno, hay casos en los que un valor de un sensor, que te ha medido el sensor ese valor y que se va, pues puede ser muy interesante, o una serie de valores en un momento determinado, detectas anomalías o patrones fuera de lo normal y eso te puede ayudar a tomar decisiones o a detectar eventos que no estaban previstos. ¿Vale? Herramientas para control, trazabilidad y seguimiento del despliegue. Montas un dispositivo, está ahí en la puerta, está claro. Empiezas a montar dispositivos por toda la universidad, joder, te falla el 28, ¿dónde está el 28? No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, cuando empiezas a montar una solución de Internet de las cosas y tienes una cantidad importante de dispositivos y demás, pues bueno, hay herramientas, si no tienes la posibilidad de ubicar el dispositivo por técnicas de triangulación, en el caso de interiores, o no tienes un chip de GPS, no tienes cobertura, bueno, pues hay herramientas que te facilitan ese despliegue, hacen seguimiento, trazabilidad, qué software tienen, por ejemplo, porque puedes tener un dispositivo que tiene una última versión de software que va de mierda, pero 2 clases más para allá, pues tienes una versión antigua que no es actualizada. Y eso si lo tienes trazado y lo tienes bien y te apoyas en herramientas que te lo facilitan, pues es mucho más fácil su gestión. ¿Vale? Muy importante, si diseñas una solución de Internet de las cosas y para mantener los costes bajos, es que puedas actualizarlo de manera remota. Si tienes un bug y lo tienes que corregir y has desplegado por toda la universidad, ponte 500 dispositivos y tienes que ir uno a uno actualizándolo, eso es una historia. Sin embargo, si lo puedes actualizar de manera remota, pues mucho mejor. Bueno, y este sería un poco la charla. Más o menos estamos en la hora con la parada de los 15 minutos. Sí, bueno, pues vamos a cortar. Muchas gracias.